La semana pasada hablamos sobre caries, ¿se acuerdan? ¿Qué era la caries? ¿Cuáles son los factores? ¿No? Hemos dicho que la caries es una enfermedad infectotransmisible que es multifactorial y, y que es, digamos, la enfermedad de mayor prevalencia a nivel mundial, ¿no? Es unas enfermedades que generalmente tienen un alto índice en la población. Entonces, hemos visto los factores, hemos visto la manera como es que se produce un proceso carioso, ¿no? Hemos visto el concepto de caries como proceso carioso y como secuela de enfermedad. Hemos analizado eso. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el diagnóstico de caries. Es decir, tenemos que diagnosticar. Pero para eso quisiera que vamos a ir haciendo un conversatorio para más o menos conceptualizar. Primero, yo tengo mi punto de partida, qué cosa es un diagnóstico. Vamos a ver quién quiere intervenir. ¿Qué cosa es un diagnóstico, por favor? A ver, vamos a ver. Vamos a empezar con Ángela Araceli. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas noches. ¿Se encuentra Ángela, por favor? ¿Se encuentra Ángela? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángela. ¿Qué tal? A ver, Ángela, danos un concepto de lo que tú sabes o te acuerdas. ¿Qué cosa es un diagnóstico? ¿Te acuerdas algo? ¿Qué es un diagnóstico? A ver, vamos a ver. A ver, caso Quincho. A ver, Ángela, dime nomás, te escuchamos. Parece que... Ya. A ver, Ángela, parece que tienes problemas de audio, pues no se te escucha bien. Vamos a ver con caso Quincho. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctor, diagnóstico podría ser la determinación de una enfermedad a partir de signos y síntomas, doctor. Muy bien. Muy bien. Sí, es cierto. No, es la determinación. Pero podríamos dar de repente otro tipo de terminología. Vamos a ver. El diagnóstico es una evaluación sistematizada, es decir, organizada de signos y síntomas para llegar a determinar una patología o una lesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo sé que es una evaluación sistematizada, organizada, ¿no? Para ver signos y síntomas y determinar cuál es la etiología o la causa de una enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagnóstico de caries, tenemos que hacer una evaluación sistematizada de signos y síntomas para determinar un proceso carioso. ¿Y cuántos tipos de diagnóstico existen? Vamos a ver. ¿Qué dice Paola Giovanna? ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. Lo que te acuerdes, ¿cuántos tipos de diagnóstico existen? ¿Se encuentra Paola? ¿Quién quiere intervenir, por favor? Miren, acá vale equivocarse, más bien el que se equivoca, el que pregunta es el que más aprende. Vamos a ir con Cintia. ¿Cómo está Cintia? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me iba a escuchar? Sí, muy bien, te escucho perfectamente, Cintia. Bueno, los tipos de diagnóstico tenemos como el parcial, uno diagnóstico definitivo, diagnóstico diferencial, etiológico y otro que es un diagnóstico real. Ya. Bueno, pero dentro de todo eso,
hay muchas clasificaciones que a veces algunos autores indican, pero nosotros podemos determinar que existe, para lo que es operatorio y caries, en esta parte conceptual vamos a utilizar dos tipos de evaluación. El diagnóstico parcial y etiológico que le llaman. Vamos a ver, Lucibet, ¿puedes intervenir? Dime. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, Claro. en la carrera médica, más lo que se usa es el diagnóstico, lo que es presuntivo o diferencial, y lo que es el definitivo. El presuntivo es lo que tú puedes decir, o sea, es una suposición que pueda tener esa enfermedad, ¿no? Pero el definitivo ya es mediante exámenes, mediante pruebas que se hace a un tipo de patología para dar una respuesta definitiva, un diagnóstico definitivo. Muy bien, Lucibet. Lo que tú has dicho, lo que acabas de decir es perfecto, correcto. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está Roger? Vamos a ver, Roger, quiere intervenir. Doctor, bueno, hasta donde yo sé, creo que para el diagnóstico siempre va a ser el diagnóstico final va a ser el 70% es clínico y el 30% va a ser con un examen complementario, ¿no? Claro, pero no, a ver, vamos a ver. Sí, lo que nosotros vamos a determinar primero, no tanto el porcentaje, sino los tipos de diagnóstico primero. ¿Ok? Y los diagnósticos, lo que acaba de decir Lucibet, es muy cierto. Básicamente nosotros vamos a utilizar dos tipos de diagnóstico: el presuntivo y el diagnóstico definitivo. Hay un diagnóstico diferencial, pero eso básicamente lo aplicamos cuando estamos trabajando desde el punto de vista netamente ya clínico. Por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico diferencial desde el punto de vista radiológico entre, digamos, un proceso carioso y una restauración? Pero ya aplicado a la parte clínica. Pero básicamente para hacer un diagnóstico de caries vamos a utilizar dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico presuntivo, es lo que dijo Lucibet, es lo que tú crees, lo que tú haces, una presunción de lo que es la lesión o patología. En este caso, la caries en la estructura del diente. Y segundo, el diagnóstico definitivo. Para llegar al diagnóstico definitivo, no solamente después del examen o la evaluación del diagnóstico presuntivo, tenemos que hacer varias pruebas, es decir, hacemos exámenes auxiliares, complementarios, para determinar la presunción que yo he tenido inicialmente. Es decir, yo pienso que esto es caries y luego después de algunas pruebas voy a corroborar que ese es un proceso carioso superficial, intermedio, profundo. ¿Me dejo entender? Entonces, y en esta oportunidad, en operatorio 1, vamos a hacer lo que nosotros llamamos diagnóstico presuntivo. ¿Y qué es el diagnóstico presuntivo? Vamos a ir viendo acá. El diagnóstico presuntivo, para yo hacer un diagnóstico en primer término, yo tengo que ser muy observador. Es decir, yo tengo que, porque en la estructura de los dientes, ¿no?, muchas veces desde el punto de vista clínico, yo puedo observar, ¿qué hemos dicho cuando hemos hecho caries? ¿Cuáles son las características de un proceso carioso o de una caries dental? Para yo decir, oye, esta pieza creo que tiene caries dental o es caries dental. ¿Qué necesito determinar? ¿Cómo yo sé que eso, yo hago una presunción que esa es una caries o un proceso carioso? ¿Cómo yo puedo decir? ¿Qué características tiene la caries en primer término? Cambio de color, doctor. Cambio de color. Por ejemplo, aquí estamos viendo un cambio de coloración en la estructura del diente, en el esmalte. Por ejemplo, estoy viendo un marrón grisáceo, ¿sí? Aquí estoy viendo una raíz acá de un color marrón grisáceo. Aquí estoy viendo un color grisáceo en esta pieza dentaria. Entonces yo comienzo a hacer una presunción que esos son caries, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otra cosa más, otra característica se tiene para decir que eso es una caries? Y eso lo han hecho en cardiología, ojo, porque ustedes tienen Tiene que haber una cavidad, doctor.
tiene que haber necesariamente una cavidad. Cuando hablamos de proceso carioso, ¿sí? Tiene que haber una cavidad, una cavitación. Por más mínima que sea, por más pequeñita que sea. Entonces, ¿qué necesito yo? Desarrollar mi capacidad. Primero, observar, bien sea en forma directa o indirecta a través de un espejo. Y tengo que, digamos, desarrollar mi capacidad analítica. No tengo que parametrar. ¿Hay cambios de color o no? ¿Hay cambio de color o no? En la estructura del diente. ¿Qué dice? Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Por supuesto que sí, aquí estamos viendo que aquí hay un cambio de color. Pero ¿qué más acabamos de decir? Uno de sus compañeros dijo que tiene que haber cavitación. ¿Y qué tal si esta cavidad? Por eso decía, tenemos que desarrollar nuestra capacidad analítica. Yo tengo que analizar. Si a mí me dicen que tiene que tener una cavitación, muchas veces con la vista, con los ojos, yo no voy a poder lograr eso. Y entonces, ¿qué utilizo yo para determinar si hay una cavitación o no? ¿El explorador, doctor? El explorador. Muy bien. Es el instrumento que más utilizamos, pero que cada vez, digamos, utilizamos menos. Y vamos a ver por qué, cuáles son las razones, ¿sí? Y cómo se debe realizar. Entonces, el diagnóstico de caries, lo primero que tengo, primero para hacer un procedimiento, un diagnóstico, ojo, sobre todo clínico, las cosas, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, nosotros no, digamos, la parte clínica no es como una receta de cocina, donde decimos que para colocar, para hacer 4 platos, necesito un cuarto de kilo de carne, necesito una cebolla, necesito un cuarto de kilo de papas, ¿no? Porque cada caso, por más, vamos a suponer, ¿Por qué? ¿Y por qué el churrocote entonces no quieres comer? Frituras, ¿no? amplitud y profundidad. Ah, Y cada sí, uno de verdad ellos, que inclusive eso- para su tratamiento, van a ser completamente Malvado. diferentes. Entonces no podemos parametrar la parte clínica, siempre debemos ser analíticos. Por eso quizás esta diapositiva que he colocado es para pensar, primero, yo debo saber qué hacer para determinar una caries, cómo debo hacer ese examen, ese diagnóstico. Y por último, tengo que saber por qué por qué estoy haciendo esto, con qué instrumento. Por ejemplo, hablamos del explorador y vamos a ir analizándolo ahora más detenidamente. Vamos a ir viendo acá. ¿Se acuerdan ustedes de este cuadrito? ¿Sí? Que pasamos la semana pasada, y donde se determina, por ejemplo, que la mancha blanca es el inicio de un proceso carioso desde el punto de vista clínico, porque no se olviden que la caries ya empezó mucho más antes que esto, pero que yo no puedo ver, pues, porque es otra estructura y es desde el punto de vista molecular. Yo no puedo ver, digamos, el inicio microscópicamente, no tengo un microscopio en la vista, solamente cuando aparecen las primeras manchas blancas yo puedo empezar a decir, aquí empezó un proceso de demineralización para la iniciación de un proceso carioso activo. Y de ahí para adelante ya habrá pues cavitaciones, destrucción total del diente, y eso hemos analizado. Es bueno recordar, por eso también puse esta diapositiva, y aquí empezamos. Miren, diagnóstico, para hacer diagnóstico que hemos dicho,
Características, cambio de color, cavitación lógica, es un poco exagerado, pero aquí, por ejemplo, vemos que hay cambio de color, consistencia de tejido, digamos, tejido reblandecido, infectado, ¿no? Cavitación, cambio de color, ¿no? Básicamente la estructura del diente. Y para hacer un diagnóstico presuntivo, es lo que nosotros llamamos hoy en día, hacemos un examen clínico. Es decir, lo que nosotros vamos a observar. El diagnóstico presuntivo de la caries dental se hace mediante la inspección visual y táctil. Es decir, yo primero tengo que observar y luego de eso, ¿qué voy a hacer? Explorar. Por eso pero ya les voy dando un adelanto, no solamente el explorador, ¿no? Y digamos, sirve hoy en día para determinar un proceso carioso. Decía, ¿por qué se utiliza menos? Porque hoy en día la tecnología va avanzando. Hay equipos láser que sirven para hacer diagnóstico de caries, donde ya no necesitas explorar. Hay equipos con frecuencia de luz que determinan, por colores de luz, se determina qué tipo de caries, inclusive si es una caries de esmalte, si es una caries de dentina superficial, de dentina profunda, solamente a través de una frecuencia de luz. Entonces, miren cómo ya vamos avanzando, la tecnología va avanzando, va simplificando un poco nuestro trabajo. Hay menos errores de diagnóstico y vamos a ir viendo eso más adelante. Entonces, en otras palabras, vamos a recapitular esa parte. Dos tipos de diagnóstico: diagnóstico presuntivo y diagnóstico definitivo. Solamente en esta oportunidad vamos a empezar con el diagnóstico presuntivo, que viene a ser el examen clínico. Y el examen clínico consta de hacer una observación de la estructura del diente y una exploración. Por eso, inspección visual y táctil. ¿Ok? Pero para yo hacer un buen examen, ¿no? Yo tengo dos cosas fundamentales. Dos cosas fundamentales. ¿Cuáles? Que cada vez que hago un examen, tengo que tener el campo, en este caso el diente, limpio y seco. Y sobre todo, también bien iluminado. Porque ¿de qué manera? A ver, ¿qué pasaría? ¿Ustedes podrían encontrar un objeto en un cuarto que prácticamente no hay luz? ¿Un cuarto oscuro? Pregunto. ¿Encontré un objeto? ¿Qué dicen? No. ¿Ustedes creen que un ambiente o un espacio donde está lleno de polvo, lleno de tierra, podría de repente, vamos a suponer, encontrar una aguja? Bastante difícil. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la boca. Eso es importante, es nuestro campo de trabajo. A ver, miren estos dientes de aquí, con caries pequeñas, muy pequeñas a nivel de esmalte, pero cuando está limpio el diente y seco, yo puedo hacer una buena evaluación. Yo puedo inclusive ver estos puntos cariosos pequeños que están a nivel de esmalte. Pero si esto está sucio, está lleno de saliva, porque los dientes, ¿cómo están? ¿Secos o húmedos? Húmedos. Están húmedos. ¿Sí o no? O el diente está seco, ¿no? Todo el tiempo está en la cavidad oral, es húmeda. Y un diente con saliva, y miren aquí. ¿Ustedes creen que pueden hacer una evaluación de esta pieza dentaria en estas condiciones? Donde está lleno de placa, ¿sí? De repente debajo de esto hay una cavitación. Y ustedes no la van a poder observar. ¿Ustedes creen que es lleno de saliva? Miren esta pieza dentaria, que es una cavidad amplia, pero yo no veo la profundidad porque está lleno de saliva. ¿Podría yo hacer un buen examen clínico ahí? Una observación
y una inspección visual y táctil óptima? No, doctor, no se puede. No se puede. Primero, por eso, ¿cuál es el parámetro para poder yo hacer un examen clínico? El protocolo. Dientes limpios, secos e bien iluminados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una cosa es esto y otra cosa es esto. Miren, y cuando ustedes ahora, el día domingo van a hacer sus exámenes clínicos para ver caries entre ustedes. Vamos a empezar un poco la parte clínica para ver cómo es un proceso carioso. Y van a ver muchas veces cuando está lleno de saliva, por ejemplo, este diente, estos pequeños puntos cariosos pasan desapercibidos. Y lo van a notar. Y eso lo van a ver en la práctica. Aquí, en una cavidad profunda, lógico, yo sé que eso es caries, cavitación, cambio de color, pero yo no puedo determinar la dimensión de la lesión porque está lleno de saliva. ¿Qué tengo que hacer en esos casos? Pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice Charles Darwin? Muy bien, Lucibel. Tengo que limpiar, hacer una profilaxis de la pieza y luego tengo que secar. Pero ahora vamos a ir viendo cómo vamos a hacer, porque una cosa es, lógicamente, el concepto dice limpio y seco. Muy bien, limpiar, la profilaxis. ¿No? Puede ser con pasta dentrífica o con piedra pómez de agua, porque es un diagnóstico. En un diagnóstico yo puedo hacer mi profilaxis con pasta profiláctica, pero cuando yo haga mi restauración, la pasta profiláctica no se utiliza para la limpieza, se utiliza piedra pómez de agua, y eso más luego vamos a explicar cuando hagamos plan de tratamiento. Entonces, es muy importante tener limpios y secos para hacer la evaluación. Ahora, ¿que estén bien iluminados? Sí, pues. Porque si no tengo una buena iluminación, definitivamente no voy a poder observar, sobre todo en visión indirecta. ¿Cuánto y eso comenzamos a aplicar lo que hemos aprendido en las primeras clases? Pues. ¿Cuánto de intensidad debe tener la lámpara del equipo dental para tener una buena visibilidad del campo operatorio? ¿Se acuerdan? Porque hemos hecho la primera práctica. ¿Cuánto de intensidad debe tener una lámpara del equipo dental? Debe tener una intensidad de 11.000 a 20.000 lux. Miren cómo todo lo que hemos aprendido, o lo que hemos hecho, porque de repente se olvidaron, tenemos que ir aplicándolo en nuestra práctica diaria. Todo lo que hacemos en teoría, todo se aplica en práctica. ¿Ok? Por eso que es bueno ir repasando, revisando información para tener una base suficiente. No simplemente voy a la práctica y en la práctica, bueno, voy a aprender, pero no tengo el concepto teórico. El aprendizaje es mucho más complicado, porque no se olviden que odontología es teórico y práctico. Para hacer la práctica buena tengo que tener base teórica. Si no, simplemente pues no habría necesidad de ir a la universidad. Tendríamos que simplemente con practicar sería suficiente. Tenemos que tener bases teóricas, bases científicas para yo poder aplicar en forma procedimental todo lo que aprendí. Hoy en día, al margen de la buena iluminación que puede ser directa o indirecta, hoy en día muchas ya se está trabajando con microscopía, con magnificación. Miren, microscopía para hacer diagnóstico y planes de tratamiento, no solamente esto era inicialmente para endodoncia, hoy en día también es para operatorio dental. Miren cómo estamos avanzando. Pero también yo quiero ser honesto con ustedes. Decirle, oye, ¿sabes qué? Enseñarles, darles técnicas o de características de un microscopio para hacer, seamos honestos, de repente no lo vamos a ver. Tenemos que optar con lo que tenemos hoy en día a la mano, con lo que hacemos todos los días, mañana, tarde y noche. Y un magnificador, sí, porque un magnificador, y es muy posible que en endodoncia muchos de ustedes los van a solicitar entre sus para que puedan trabajar, y eso también sirve para operatoria, para que ustedes puedan visualizar, por ejemplo, la estructura de un diente del tamaño real que tiene 4 veces más aumentado, y eso se consigue con estos magnificadores que venden hoy en día en todas las tiendas dentales, que no son caras, están alrededor de 80, 100, 120, 140 soles.
No les pido un magnificador que sea pues muy, no profesional, ¿no? Porque eso llegan hasta los, en otras palabras, 3.500, desde soles hasta $3.500, ¿no? Pero no, pues no queremos, digamos, ser más papista que el Papa, ¿no? Utilicemos lo que está al alcance de la mano y eso da también efectividad de trabajo. El que quiere trabajar con magnificador puede tranquilamente comprarse una lupa, lo que llaman una lupa. Hay unos tipos vinchas que van con una lupa de aumento de hasta 4X, significa 4 veces más el tamaño real de la pieza dentaria. Entonces, un diagnóstico sería mucho mejor con eso, y en los planes de tratamiento, cuando hagan sus restauraciones, la visibilidad del campo operatorio aumentada simplifica las cosas. Eso también hay que tener en consideración. Y acá nos vamos a ir de frente al examen clínico. ¿Cómo se hace un examen clínico? Primero que hemos dicho que el diente tiene que estar, ¿qué hemos dicho? Vamos a recapitular esta parte. Limpio y seco. Muy bien, mira. Limpio, seco y Limpio, seco iluminado. y bien iluminado. Básico para hacer un examen clínico. Muy bien. Y luego de eso pasamos a cómo hacemos el examen clínico. Hemos dicho que el examen clínico es visual y táctil. Debemos visualizar, porque vamos a ver, yo puedo ver caries aquí, bastante difícil porque es una pieza con dentadura permanente joven, con, digamos, miren, si ustedes ven, acá tenemos la morfología, la topografía anatómica a nivel oclusal, donde vamos generalmente a hacer la exploración, ¿no? Porque aquí en superficie libre es fácil, pues yo puedo ver una cavitación o un cambio de color, y si veo un cambio de color, de repente paso en forma muy sutil mi explorador y puedo tener que hay cavitación y digo que ahí hay caries. Pues. Pero cuando yo encuentro un diente permanente joven, ¿cómo es la topografía? A ver, miren, este diente, la morfología oclusal de estos dientes es igual a este de acá. Pregunto. No, doctor. No, doctor, bien delimitado, pero aquí yo observo este dientecito y ya la topografía, los surcos y las fosas ya no son tan notorios, las cúspides mismas están un poco desgastadas por un desgaste fisiológico. ¿Eso qué significa? Que estos dientes son de un paciente adulto mayor, por ejemplo. Lo que no pasa con este diente. Si yo veo un diente de esto, ¿qué voy a pensar? ¿Que es de un adulto mayor? No, lo que estoy observando es que esta es una dentadura permanente joven. Este es de un adolescente, o llamemos un niño, a los 6 años, o 10 años, o 8 años, ya tiene el primer molar superior erupcionado. ¿Y cómo son sus surcos y fosas? Igual que esta de aquí, pregunto. ¿Es igual? No, No. Estas son bien delimitadas. Y cuando hagamos el diagnóstico, el examen clínico visual y táctil, con una pinza exploradora o con un explorador, hay que tener mucho cuidado porque a veces el explorador, en vez de ser beneficioso, es perjudicial. ¿Por qué? Porque si yo no sé utilizar el explorador, imagínense que esto no tenga caries. Digamos, ¿cuál es el concepto que generalmente hemos escuchado? Cuando yo paso el explorador, ¿cuándo yo sé que hay caries? ¿Cuándo determino que hay caries? Vamos. Supongo que porque tener tocado esto. ¿Cómo tú, cómo exploras? Vamos a ver, vamos a preguntar así directamente. Su experiencia, lo que sepan o lo que se acuerden, o qué es lo que ustedes creen o piensan. Porque es importante, y no se olviden que hay que intervenir. A veces yo llamo y nadie contesta, mutis. Pregunto, ¿ese alumno está despejando sus dudas? No, por el contrario. No, el hecho de no te quedas con las dudas. Las dudas matan a la hora de la acción clínica, porque si no vas a hacer un falso diagnóstico, un diagnóstico presuntivo que no va a ser correcto. Y si no hago un buen diagnóstico, mi plan de tratamiento va a fracasar. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con Lisbeth Amelia. ¿Cómo está Lisbeth Amelia? Buenas noches. Buenas noches, doctor.
Muy bien, Lisbeth. ¿Algo has escuchado de cómo se hace una exploración de un diente con una pinza exploradora o con un explorador? Sí. A ver, vamos, lo que te acuerdes. Se refiere al sonido o cambia el sonido cuando el diente está con caries. A ver, no, pues, todo lo que hayas escuchado, lo que hayas aprendido, lo que tú crees que es. Vamos, El caso ¿cuándo determinas que hay caries? cuando empiezas a explorar al diente, Muy bien, está bien, Fred. Ya, ¿qué pasa? por el color que tiene, pues, Esa es la inspección. El color es la inspección. Porque yo, por ejemplo, en la imagen de abajo, yo veo ya cambio de color, ya estoy haciendo una presunción, estoy haciendo un diagnóstico preventivo de que ese es un proceso que veo porque tiene un cambio de color. Y segundo, que tiene una que estoy observando. Pero en la parte de arriba, en la imagen superior, en ese diente permanente joven, ¿cómo uno puede determinar, por ejemplo, o en cualquier otro diente que no tenga muchos procesos cariosos, cómo determino que hay caries? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué has escuchado? ¿Quién quiere intervenir, por favor? Al margen del diente. Sí. Doctor, cuando hay una retención del explorador sería, o sea, Muy bien. hay una cavidad Cuando y se va a tú retener. pasas y se traba, ¿no es cierto? Roger, tú pasas el explorador y cuando se traba, se atraca, ¿no? Nosotros hacemos una presunción de que ahí hay una cavitación y por lo tanto es un proceso carioso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a decir, algo querías complementar. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, por supuesto, sí, sí. Quería acotar, doctor, al pasar el explorador en el diente o en la pieza, perdón, Sí. podemos palpar agujeros visibles en los dientes, doctor. Ya, pero cuando pasas tu explorador, ¿qué debe pasar para que tú digas aquí hay caries o no hay caries? Perdón, ¿cómo, doctor? Cuando tú pasas tu explorador, ¿cómo sabes? Explorando, ¿no? Porque una cosa es la parte visual, yo puedo visualizar y consigo que cambie el color y que hay caries. Pero con tu explorador, por ejemplo, cuando tú pasas una superficie del diente, ¿cómo sabes que hay caries o no hay, o presumes que hay caries o no hay caries? ¿Cómo haces la presunción, en otras palabras? Esa es la palabra correcta. ¿Mm? doctor, Sí. que puede Vamos, transformarse en las zonas donde está desmineralizado. Se atraca, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Carlos? Con la punta que están. Así es. Muy bien, Carlos. Eso es lo que siempre hemos escuchado. Pero ahora vamos a analizar que muchas veces no es como realmente se dice. Y vamos a analizar. ¿Ok? Miren, ustedes están viendo un diente permanente joven donde las fosas y los surcos son bien delimitados. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Al margen de la parte visual, tenemos que hacer la parte táctil. Y siempre nos dijeron cuando se atasca o se traba el explorador en un surco o una fosa, ¿no? O en una superficie libre, muy posible que eso es un proceso carioso. Porque siempre, de acuerdo al análisis que hemos dicho, cambio de color y cavitación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando yo hago el desplazamiento, cuando yo hago una exploración, debo hacer de la forma más sutil, sin presionar el explorador, con un desplazamiento muy suave sobre la superficie del diente. Porque una cosa es esto, esta cavidad, y otra cosa es de repente esta superficie y esta superficie de acá. Porque muchas veces cuando exploramos, y sobre todo exploramos las primeras veces, que a todos nos ha pasado, y presionamos un poco el explorador y para ver si se traba o no se traba, tengan la plena seguridad que en este diente, que no tiene aparentemente un proceso carioso, no hay cambio de color, se les va a llegar a trabar.
a pesar que es una estructura sana. ¿Por qué? Porque si estoy en una superficie de una dentadura permanente joven, donde la morfología, la topografía anatómica en esta parte, la parte oclusal, en surcos y fosas son bien delimitados, sobre todo la unión de las dos vertientes que forman el surco, muchas veces el instrumento que es una pinza exploradora o un explorador que tiene una punta filosa se va a trabar. ¿Y qué hacemos cuando se traba? Forzamos un poco para ver si realmente se ha trabado. ¿Y qué estamos haciendo muchas veces con ese tipo de procedimiento? Lo que vamos a hacer, estamos produciendo, mejor dicho, lo que estamos haciendo, estamos produciendo microfracturas de los prismas de desmante en ese surco, en esa fosa. Porque a veces por la topografía se va a trabar. Entonces, cuando yo hago un esfuerzo, no lo veo clínicamente, sino lo veo, eso básicamente se da desde el punto quizás microscópico, o de repente con una pequeñez que muchas veces no es tan perceptible a la vista. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Microfracturando prismas de desmante. Cuando yo comienzo a traccionar y trato de forzar un poco ese procedimiento. ¿Y qué es lo que estoy logrando? Crear microgrietas o microcavidades donde va a ser más fácil el acúmulo de placa bacteriana y muy posiblemente sea un proceso carioso posterior. Entonces, mucho cuidado cuando se haga la exploración en ese tipo de piezas dentarias de dientes permanentes jóvenes donde las superficies, sobre todo a nivel oclusal, sean bien delimitadas. Porque en vez de ser, digamos, beneficioso, nuestra evaluación va a ser perjudicial al paciente. Estamos condicionando a que más adelante haya un proceso carioso a ese nivel. Imagínense aquí, en la parte inferior, en esta pieza dentaria, pregunto, ¿tendría que pasar mi explorador para saber que hay caries? Es ¿Sí o no? Yo acá tengo seco limpio, veo un cambio de coloración, cavitación, caries, pues. Aquí, por ejemplo, yo para que haría una inspección, exploración a este nivel, inspección, sí, perdón, visual, pero una exploración a este nivel, en esta cavidad, ¿no? Amplia, con cambio de color, cavitación evidente, pregunto, ¿haré una exploración? No, pues. Solamente con una inspección, yo ya sé que hay procesos cariosos. Y luego, lógicamente, de acuerdo a la ubicación de la lesión, voy a ubicar en mi odontograma, que eso es lo que va a ser la práctica del día domingo. ¿Ok? Entonces, muy importante el uso del explorador. Por eso decía, muchas veces es beneficioso, pero también puede ser perjudicial. Y el hecho de que se trate, entonces, ¿qué significa? Que la exploración lo tenemos que hacer de una forma muy sutil y suave. Porque si no lo hacemos de esa manera, más bien en vez de ser beneficioso va a ser perjudicial para la pieza dentaria. Y cada vez menos la tecnología va avanzando, e inclusive estamos utilizando otro tipo de herramientas para poder hacer un diagnóstico de un proceso carioso. Miren, superficies limpias y secas. Si no, yo no puedo determinar un proceso carioso. Entonces, todo lo que yo encuentro, voy anotando en mi odontograma. El odontograma que tengo, y voy graficando. ¿De qué color se colocan los procesos cariosos en un odontograma? color rojo, doctor. Por supuesto, eso lo han hecho en biología. ¿Sí? Color rojo, muy bien. Y de acuerdo a la ubicación de la lesión, está en vestibular, fosa vestibular de la pieza 4-6 o 3-6 o 3-7, muy bien, pues coloco, ubico. Miren, caries, ¿sí? A nivel de superficie oclusal, tengo que secar simultáneamente. Y cuando hay una restauración, como en este caso, ¿sí? ¿De qué color van a ubicar en su odontograma? Color azul, doctor. Muy bien, azul. ¿Y qué le van a colocar?
Dependiendo al tipo de material. Muy bien. Si fuera una amalgama, ¿qué simbología le colocarías en la parte superior? AM. AM. Perfecto. AM. Y si fuera una resina, ¿qué le colocas? R. R. Y si es un iono resina, ¿qué le colocas? ¿Qué le colocas? Si es un cerómero, ¿qué le colocas? ¿Sí? Si es un ionómero vitrio, simbología, ¿qué colocaría? Yo sé que todos han entrado en dudas, ¿sí o no? Inclusive, en el último odontograma, digamos, con resolución ministerial del Ministerio de Salud, indica que debemos colocar como digamos en la parte superior, como simbología, una R, cuando es un material así como el que estamos de acuerdo, ¿sí? Y cuando nosotros creemos que es un ionómero vitrio, le ponemos I y V, ionómero vitrio. Pero también, porque a veces pues, quienes realizan estos no son especialistas en el área. A ver, ¿quién me puede decir que esto es resina? ¿Es un iono resina? ¿Es un cerómero? ¿Es un hormósero? ¿Es un compómero? ¿Es un geómero? ¿Quién me puede decir? Porque todos son materiales estéticos del color del diente. ¿Quién podría decir eso? Pregunto. Nadie. Tendría que yo sacar un pedazo de restauración, llevarlo al laboratorio y hacer un análisis, ¿sí o no? Microscópico. Sí, doctor. Por eso que en otros medios, que no es el Perú, y lógicamente que yo recomiendo, por eso yo sé que de repente en clínica así, pero ¿quién les ha enseñado que deben poner ME? ¿Qué es ME? Material estético. Porque yo no puedo determinar si es un ionómero solamente en un odontograma donde yo he realizado los planes de tratamiento, ¿sí? No en un odontograma inicial, sino en un odontograma evolutivo, donde yo ya he terminado de hacer la restauración, yo podría marcar si es resina, o si es un iono resina, o si es un hormósero, o si es un compómero. Porque yo le estoy colocando el material, pero en un diagnóstico presuntivo, yo con un examen clínico, yo podría saber que es un ionómero vitrio, o es un cerómero, o es un hormósero, todos son color blanco del diente. Pregunto, ¿podría yo saber? No, doctor. Recomiendo colocar ME. ¿Qué significa ME? Material Estético. Perfecto. Si nos ponemos a analizar así, ¿sería lo correcto? ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Sí, doctor. Por supuesto que sí. Entonces, y si yo tengo una restauración y ustedes ven aquí, si yo veo que acá alrededor hay una caries, hay una cavitación, una interfase diente-restauración de color grisáceo o marrón. La pregunta es, ¿a quién corresponde esa imagen? ¿A una caries? ¿A una restauración? ¿A una caries? ¿Recidivante o caries recurrente? ¿Cómo colocamos en nuestro odontograma? Sí, que no sé. Primero, Se dibuja la población y agregar una línea. Gracias por intervenir. Vamos a levanten la mano los que quieren intervenir. Vamos, levanten la mano. A ver, Midori. ¿Se colocan especificaciones, doctor? Sí, pero ¿qué colocarías? ¿Cómo graficas y qué colocarías en la parte superior de tu odontograma? Si es una caries recidivante o una caries recurrente. Vamos, Ruiz. El borde se hace de rojo y se pinta dentro del borde de azul. Ok, azul y rojo, ok. Entonces automáticamente tú te das cuenta que hay una restauración y lógicamente hay una caries, se llama caries recidivante. Pero la última disposición del ministerio que dice que coloques de color rojo, pintes de rojo,
y en la parte superior le coloques una R, que se llama recidiva o recurrencia. Yo recomiendo, así como dijo Luis, azul y rojo y encima le colocas una R, pues, para complementar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es una forma tan práctica. Yo veo azul y rojo y yo sé que es una caries recidiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que yo voy identificando, voy a ir colocando en mi odontograma. Como estamos viendo, por ejemplo, acá en esta diapositiva. ¿Ven ustedes que acá, ven el cursor, la flechita, por favor? Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, en la pieza 3C yo hago una evaluación y encuentro una caries a nivel oclusal y a nivel de la fosa vestibular. Entonces yo grafico de esta manera y yo sé que son dos procesos cariosos. Inclusive, decía en la última resolución para el uso de la nomenclatura, o sobre todo la simbología de los procesos cariosos, la graficación. Miren, por ejemplo, dice que aquí abajo debemos colocar, por ejemplo, CE, caries de esmalte, CD, caries de esmalte y dentina, CDF, caries de dentina profunda, o CDP, caries de dentina profunda. Y otra, a ver, analizando. Vamos a analizar. ¿Usted me puede decir si esta es una caries de esmalte y dentina profunda? Clínicamente, usted me podría decir, ¿esta es una caries profunda? A simple vista en tu diagnóstico, ¿qué le pondrías? ¿Una caries de esmalte, caries de dentina o caries de dentina profunda? Vamos, ¿qué dice? Caries de esmalte, doctor. Caries de esmalte. Caries de esmalte, no. Pero sin embargo, muchas veces esta caries que aparece del esmalte, de repente ya tiene llega hasta la pulpa del diente. Hay características de los procesos cariosos y ustedes habrán escuchado y de repente hasta ustedes mismos pasaban que parecía una cavidad pequeñita y cuando vas al dentista y dices, uy, esto ya, mira la cavidad, te enseña y dice, uy, adentro es una olla de grillos. Yo pregunto, ¿estás haciendo un diagnóstico correcto? No, doctor. Vuelvo a repetir, si nosotros nos ponemos a analizar muchas cosas, a veces normas que nos dan, técnicas que nos dan a través del ministerio, no son las más correctas. Entonces, ¿qué debemos colocar? Porque yo sé que ustedes me van a preguntar, doctor, entonces, ¿qué colocamos, no? No serán problemas. Si ven caries, simplemente no pongo nada. Simplemente esto significa un proceso carioso. ¿Estamos de acuerdo? Proximal de anteriores, proximal de posteriores, oclusal, ocluso proximal, ¿no? Inciso proximal. Coloquen simplemente, pinten de rojo y eso significa caries. Yo no puedo determinar que esta sea una caries de esmalte porque de repente es una caries dentinaria ya. ¿Me dejo entender? Entonces, sí, doctor. Para recapitular, rojo, caries, restauración, azul, y arriba le colocas AM, amalgama, o si no, ME, que significa material estético. Si es una caries recurrente, pintas de rojo y azul y rojo y le pones una R. ¿No? Doctor, yo he pintado de rojo y he puesto una R arriba, perfecto, también es válido. Porque esta es la norma, dice así. Y dice, no, doctor, es que yo he leído la última resolución del Ministerio de Salud y en los odontogramas se tiene que graficar de esta manera. Perfecto. Pero cuando hay una caries, no pongan una simbología. ¿Por qué? Porque simple y llanamente, ¿no? Vamos a de repente llegar a concluir. De repente tú dices, mire usted, señor, tiene 2 caries de esmalte. Y cuando vas a hacer el procedimiento, vas avanzando y ya está en la pulpa, de repente cerca de la pulpa y es una cavidad profunda. ¿Ok? O de repente hiciste un mal diagnóstico, ya tiene un compromiso pulpar, endodoncia. ¿Qué le dices al paciente? Y el paciente, ¿qué te va a decir? Usted me dice que tiene un caries de esmalte. Yo tengo entendido que la caries de esmalte es un puntito que está en el esmalte, pues en la parte superficial del diente, y pues usted me está haciendo una cavidad profunda. Me está causando una iatrogenia. Miren,
que podemos llegar a confundir muchas veces al paciente. Pongan simplemente caries, no sean problemas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Y aquí viene para concluir ya esta parte. A ver, cuando yo hago un examen aquí, ¿qué observan? La superficie oclusal. Aquí. Esto trasladado acá. ¿Qué estamos viendo acá? Cambio de coloración, cavitación, significa caries ¿a dónde? ¿A qué nivel? Oclusal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estoy viendo aquí? Esto es vestibular. Una caries es vestibular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, doctor. Perfecto. Y yo pregunto, ¿ustedes observan caries entre diente y diente? Ahí no, doctor. No. ¿Pero puede haber o no puede haber? Sí puede haber, doctor. Sí. Y si hay caries a nivel proximal, ¿qué haces? ¿Cómo puedes determinar que hay caries a nivel proximal si no observas? Una radiografía, doctor. Ni con el explorador no pasa aquí, porque estamos a nivel de punta, que aquí hay un contacto entre diente y diente que se llama punto de contacto, a nivel proximal. Acá no pasa, muchas veces hasta son piezas, cuando son piezas apiñonadas, muchas veces hasta el hilo dental es bien dificultoso para pasar, menos un explorador. Entonces acá tú no puedes explorar, ni tampoco ves. Entonces, ¿qué significa? Que hasta aquí, cuando tú marcaste todo lo que tú observas, en vestibular, proximal, evidente, por supuesto, lo que tú has observado, lo has anotado en tu odontograma. Hasta aquí se llama examen clínico. Lo que yo veo, y lo que de acuerdo a la exploración, he encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos cariosos. Las caries no se cuentan por dientes, sino por superficie. ¿Okay? En este caso es 1, 2 caries. 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos cariosos. 8 caries. Yo determino acá 8 caries. Clases 1, 1, 2, 3, 4. 4 clases 4, clases 1. Clases 2, 1. Clases 2, 1. Clases 3, 1. A clases 2 aquí hay 2. 1 y 2. 2 clases 2. Clase 3, 1. Clase 4, 1. Clase 5, ninguno. Clase 6, no hay. Determino que hay 8 caries. Hasta ahí, ¿cómo se llama? Diagnóstico Presuntivo, doctor. presuntivo. Sinónimo de un examen clínico. ¿Está claro? ¿Se entendió, por favor? Sí, doctor. Sí, Yo les voy a decir, a ver, de todos los que están presentes en el aula, ¿a cuántos les han tomado radiografías y le han hecho pruebas de vitalidad para determinar, primero, si hay caries a nivel proximal y si esa pieza dentaria con caries profunda está para endodoncia u operatoria? ¿A cuántos de ustedes les han hecho? Pregunto. A nadie, doctor. Cuando han ido a un consultorio dental. a nadie. Ese es el gran error de nosotros los dentistas muchas veces, de no hacer un diagnóstico definitivo y esbozar un plan de tratamiento. Porque ahora a continuación voy a pasar 2 diapositivas para que ustedes observen que lo que yo estoy diciendo es cierto. Bien, 8 caries. Miren, ejemplo, solamente un ejemplo, vamos a ver. Y miren, para llegar a un diagnóstico definitivo, sí o sí tengo que hacer exámenes auxiliares. ¿Sí? Primer examen, radiografías. Miren ustedes, ¿cómo se ven las caries radiográficamente? En primer término, para hacer este ejemplo. Radiolúcidas se ven las caries. Imágenes radiolúcidas, ¿sí? Ya. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto?
Hermano, ¿no puede estar Pero, usted bien, mamá, por favor? ¿qué son? Hermano, ¿no puede estar usted bien, mamá, por favor? Posible caries y interproximal. Proximales, ¿sí? ¿Usted cree que yo clínicamente puedo explicar? No, doctor. Y ojo, esto de acá sí puedo, pues, porque es una caries amplia que tiene casi compromiso pulpar, y lógicamente que esto ya va a tener una cavitación que va a ser evidente desde el punto de vista clínico, ¿sí? Esto podría ser, pero miren esta caries de acá. Y ojo, esto de aquí no es caries, por si acaso. Y aquí es donde se empieza a aplicar el diagnóstico diferencial. Porque esto es caries y esto no es caries, a pesar que es una imagen radiolúcida. ¿Cuáles son la diferencia, el diagnóstico diferencial entre esto y esto de aquí? ¿Alguien me puede decir? Porque los dos son imágenes radiolúcidas. Y dentro de la lectura radiográfica, digamos, en una pieza dentaria, te dice que caries es una imagen radiolúcida, bien a nivel de cualquier parte, sobre todo a nivel proximal en este caso, ¿no? Sea mesialodistal. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Qué más? Al margen de ser radiolúcido, ¿qué otra característica radiográfica tiene que tener para yo decir, como decía, tenga que hacer una presunción que ese es un proceso carioso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la otra característica aparte de la imagen radiolúcida? ¿Recién está llevando radiología o ya llevaron? Díganme. Estamos en los primeros pasitos, doctor. Muy bien, les voy a dar una característica, porque esto vamos a hacer el siguiente ciclo, pero ya les voy a dar una adelante. Las caries son una imagen radiolúcica de borde irregular. Pero esto acá tiene bordes regulares. Y esto no es caries, esto es la unión amelocemental, es decir, esmalte-cemento. Como a este nivel el esmalte tiene poca cantidad de prismas del esmalte, es muy delgadita la capa, los rayos atraviesan con facilidad y te dan una imagen de esta naturaleza. Pero la diferencia entre una caries y esto es que estos son de bordes regulares y este es un borde irregular. Entonces, muchas veces, y esto no solamente en operatoria 2, en clínica 1, clínica 2, muchas veces en su diagnóstico confunden esto y a esto también, y lo llaman caries. Y cuando hacen su plan de tratamiento, indican, acá tenemos que hacer 2 caries en la pieza 1-1, 2-1, perfecto. Y le hacen una cavitación a la primera, le hacen su restauración, y cuando empiezan en la segunda a hacer su cavitación, no encuentran nada, tejido sano, que ya le hicieron la cavitación al paciente. ¿Qué hacen? La gran mayoría simplemente lo consideran como una caries y le hacen una restauración en un sitio que no amerita tocar el diente. ¿Qué hicieron? Mal diagnóstico y por ende un mal plan de tratamiento. Entonces, para ya ir adelantando lo que vamos a hacer, Dios mediante, si todavía estamos en la universidad, el siguiente ciclo, ¿no? Podamos hacer toda la parte ya de la evaluación o un diagnóstico definitivo para hacer un plan de tratamiento. Y para terminar, miren ustedes esto. ¿Ustedes creen que clínicamente se puede ver esta caries inicial aquí y esta caries inmensa por proximal, pero que tiene un puntito de entrada pequeño? Y por eso llega a corroborar lo que hace un momento decía. Muchas veces yo puedo encontrar una caries pequeñita de lo que está adentro. ¿Esta es una caries de esmalte? No. Si fuera esto en oclusal, es muy posible que yo ponga caries de esmalte. ¿Pero qué caries de esmalte? En un examen clínico, podría yo decir. Y miren lo que está adentro. Una olla de grigos. Miren ustedes a mayor aumento. Esto aquí. Caries aquí, caries aquí. ¿Ustedes creen que clínicamente puedo yo visualizar? Díganme, ¿ustedes pueden ver ahí esas caries? ¿Podrían ver? No se ve nada. Imposible. Entonces,
para que ustedes hagan un diagnóstico exhaustivo en operatoria y hagan un diagnóstico definitivo, básico y obligatorio, tomar placas radiográficas. Pregunto, ¿la mayoría de nosotros los dentistas hacemos eso? No, doctor. Sin comentarios. Todos trabajan a ojo de buen cubero, doctor. Así es. Ahora estamos viendo que no es lo que simple y llanamente, oh, yo quiero hacer mis operatorios, sí, para que sea un buen diagnóstico, pues, para que sea un buen plan de tratamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Interesante la clase? ¿Necesaria? Creo que sí. Muy interesante, doctor. Sí, doctor, todo claro. Ambas cosas, doctor. Interesante y necesaria para la facultad. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Y sobre todo, cuando hay cavidades profundas como estas de aquí, ni siquiera un examen radiográfico es básico, fundamental. Tenemos que hacer otros exámenes auxiliares. Y aquí lo que yo les decía, este examen, miren esta cavidad. Empieza con un puntito y miren cómo se entra. Que aparentemente, ¿cuál sería mi informe, por ejemplo, radiografía? Sería imagen radiolúcida compatible, cuando decimos es una caries, ¿no? Imagen radiolúcida compatible con caries, con aparente compromiso pulpar. En mesiano, es decir, la cara mesiano. Pero no se olvide que también, miren, no por esto, porque dice aparente compromiso, voy a hacer endodoncia. Vas a usar. Porque eso es lo primero que diga, uy, pero en mi radiografía, doctor, hay una comunicación, hay una unión pulpa con mi proceso carioso. Sí, pues, ese es desde el punto de vista radiográfico. Por eso yo digo compatible. Yo no estoy asegurando. Este es un examen auxiliar que me dice, oye, es como me ayuda y por si acaso te paso la voz, ya que hay una caries grande, que es muy posible que tenga un compromiso pulpar. ¿Y cómo voy? Ahí todavía tengo dudas. Uy, ¿qué tal si de acá? Y por eso que la gran mayoría a veces cuando ves, endodoncia, y comienzas endodoncia. Y cuando estás limpiando la caries profunda, te das cuenta que ya no hay más caries. Y sin embargo no estoy en la pulpa. Coloco mi detector de caries, ya no pinta, ya no tiene, estoy en el tejido sano. ¿Y qué le digo al paciente cuando yo ya hice, de repente planifiqué en una endodoncia y dice mi acceso cameral? Estoy llegando acá, elimino, y ya no hay caries. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos la gran mayoría de profesionales hay veces? No digo todos, digo gran parte. No, pues ya hice un diagnóstico de endodoncia, que le hago endodoncia, por si acaso. Y peor, quedo mal si no le hago al paciente, ¿qué va a pensar de mí? ¿Les gustaría a ustedes que le operen cuando no necesitan? Simplemente que con un tratamiento ambulatorio podrían solucionar su problema. A nadie nos gustaría que nos operen. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos? Otra prueba auxiliar al margen de la radiografía, porque tengo dudas aquí. Porque no se olviden que la radiografía es bidimensional, no es tridimensional. Una tomografía sí me podría decir exactamente si hay proceso carioso o no hay proceso en pulpa, pero en una radiografía no, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar otro examen auxiliar que se llama las pruebas de vitalidad pulpar, para yo determinar frente a la prueba que voy a realizar a estímulos para el calor, determinar si esta pulpa todavía está vital, reversible, o una inflamación, es decir, que sea reversible en su estadio, o que ya no, esta pulpitis es una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar. En esos casos tendré que hacer ¿qué? Un tratamiento de conducto. Entonces yo ya sabré con certeza si está para operatoria o para endodoncia. Entonces todas esas maniobras, y hay casos que inclusive con la prueba de vitalidad pulpar todavía hay dudas, y hay otro tipo de pruebas más que podemos realizar para cerciorarnos,
porque yo para hacer un tratamiento tengo que cerciorarme en qué estadio está el diente y qué es lo que necesita. Entonces, para eso son procedimientos adicionales que se realizan. Entonces, no se olviden que eso es fundamental. Ahora sí creo que se entendió, por favor. Creo que el mensaje está claro y en eso indica de que nosotros debemos siempre hacer un buen diagnóstico para tener un buen plan de tratamiento y sea exitoso en nuestro trabajo. No solamente hacer, oye, mira esta carie acá y le hagas una carie muy bonita, termina, y si es un paciente de forma integral para operatoria, ¿no? Y le hagas sus 8 operatorios, de repente ahí encontraste 4 o 5 más que has dejado de hacer, que deberían ser 13 o 14 restauraciones. Pero ¿estás haciendo un buen diagnóstico? No. Estás, digamos, realizando buenos, digamos, procedimientos y óptimos en tu paciente, de repente en estas piezas, pero no en las piezas que dejaste de hacer. ¿Y qué culpa tiene el paciente que nosotros no optemos por un protocolo óptimo de trabajo? Entonces, mucho cuidado. Entonces, ahí está la diferencia entre el bueno, el regular y no digo más. Y a veces ni siquiera hay regular, sino es bueno o malo, dos cosas. Los procedimientos son así en el aspecto clínico. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, por favor? Conclusiones. 2 conclusiones de la clase del día de hoy. Vamos a ver. Roger, una conclusión. Uno de los que más ha intervenido. Vamos. Aquí estoy, doctor. Sí, ¿qué conclusión de la clase del día de hoy? De lo que hemos tocado. Bueno, hemos comprendido que tenemos que hacer una amplia exploración en la cavidad, doctor, y también que si es que hay ciertas, digamos, dudas en los exámenes como las caries interproximales, podemos recurrir a un examen complementario, ¿no? Que es una radiografía. Muy bien, Roger. Muy buena.